En un recipiente adiabático que contiene 1566 mililitros de alcohol etílico a 32 grados centígrados, se agrega un bloque de hielo a menos 30 grados centígrados. Si la temperatura final del sistema es de 8,8 grados centígrados, determinar la masa de hielo agregada sabiendo que el alcohol etílico se mantiene en estado líquido en todo el proceso. Luego nos dan datos como los calores específicos, también me dan el calor específico del alcohol, que eso es interesante, y la densidad del alcohol, que en breve veremos para qué la vamos a usar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar los datos que tenemos y analizar qué le va a pasar a cada elemento involucrado en esta mezcla para llegar a la temperatura final. O sea que vamos a hacer el análisis de los calores que tiene involucrado cada una de las sustancias para llegar a este 8,8 grados de temperatura. ¿Este tema cuál es? Calorimetría. Si no nos dimos cuenta, recordemos que calorimetría trata de calcular justamente calor para esos compuestos que están a distintas temperaturas y van a cambiar temperatura y quizás también cambiar su estado. Así que es clave primero reconocer el tema para saber por dónde seguir. Y cuando reconocemos que es calorimetría, lo primero que tenemos que ver es si se trata de un ejercicio donde solamente hay un cambio de temperatura y estado para una sustancia o si se trata de una mezcla. ¿Qué es? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una mezcla? Y porque tenés un elemento, una sustancia que está a una temperatura, otra sustancia que está a una temperatura menor a ella y se van a encontrar a una temperatura entre las temperaturas iniciales. Acá pasa eso. Es un ejercicio de mezclas de calorimetría. ¿Y cómo me di cuenta? Bueno, porque tenemos alcohol a 32 grados centígrados, hielo a menos 30 y se van a encontrar en la temperatura final 8,8. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Tuk, tuk, ahí con las manos. Bueno, eso lo vamos a hacer en rectas. O sea, voy a hacer una recta, y esto lo hacemos siempre en mezclas, y en los extremos voy a colocar las temperaturas iniciales de cada compuesto. Por supuesto, la de menor temperatura a la izquierda, la de mayor temperatura a la derecha. El compuesto de menor temperatura es el hielo, que está a menos 30 grados centígrados. Y el compuesto que está a mayor temperatura es el alcohol etílico, cuya temperatura inicial es 32. Vamos a poner acá alcohol. Y entre la temperatura inicial de cada uno voy a poner la temperatura final, que es lo que se llama también temperatura de equilibrio, la temperatura a los cuales, a los cuales ambos llegan y ahí se quedan coexistiendo. O sea, 8,8 grados centígrados. Otra cosa que tenemos que ubicar en la recta son las temperaturas de cambio de estado. El enunciado se encargó de aclararnos que el alcohol etílico se mantiene todo el tiempo líquido. O sea que no sufre un cambio de estado, no pasa a sólido, no pasa a gas. Se mantiene líquido. ¿Desde dónde? Desde 32 hasta 8,8. O sea que temperatura de cambio de estado no va a haber en su pasaje porque el enunciado se encargó de decirlo. Para el agua, hielo o vapor de agua, que es la misma sustancia pero en distintos estados de agregación, no hace falta que me aclaren la temperatura de fusión y ebullición normal. Yo ya tengo que saber que el agua, como sustancia, tiene una temperatura de fusión normal de 0 grados centígrados y una temperatura de ebullición normal de 100 grados centígrados. No hace falta que me lo aclaren. Entonces, lo que tengo que pensar es que si en el ejercicio está el agua involucrada, que acá lo está porque el agua está en forma de hielo, y entre las temperaturas inicial y final aparece esta o esta, también tengo que ubicarla. Fíjense que el hielo va a pasar de menos 30 a 8,8. Entre menos 30 y 8,8 hay una temperatura de cambio a estado del agua, que es el 0 grados. Y esa también la tengo que ubicar en la recta. El 100 no, porque entre este número y este número el 100 no está. O sea que ubico la temperatura de cambio del agua, de estado de agua, que está entre la temperatura inicial y final para el agua. O sea, en este caso, el 0 grados. Una vez que me armé esta recta con todo lo que les acabo de comentar, ahora viene el análisis individual de cada una de las sustancias para ver cómo llegan a 8,8. Y cuando me refiero a cómo llegan es, ¿cambia la temperatura o cambia el estado? El más fácil de pensar va a ser el alcohol, porque fíjense que en la recta del alcohol tenemos un solo intervalo. O sea, el alcohol va a pasar de 32 a 8,8 de forma directa, sin cambiar su estado. O sea que podemos decir que hay un primer calor 1, que es el cambio de temperatura del alcohol.
como es cambio de temperatura, voy a calcularlo con la fórmula de cambio de temperatura. La fórmula de cambio de temperatura es masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Alguno lo podrá recordar como la fórmula de calor sensible, también se le llama, ¿no? Planteo esa fórmula. El primer problema con el que me encuentro es que yo masa del alcohol no lo tengo. Para el alcohol tengo esto, que es el volumen, no tengo la masa, es decir, los gramos. Pero recuerden que lo pueden calcular porque la masa se puede calcular como densidad multiplicado por volumen. Y por eso me dieron la densidad del alcohol. Porque como tengo volumen, yo puedo multiplicar el volumen por esa densidad y sacar la masa. O sea que masa me quedaría como 0,789 gramos sobre centímetro cúbico multiplicado por el volumen del alcohol, que son 1566 mililitros. ¿Se puede hacer esa multiplicación? Y me estoy refiriendo a las unidades, ¿no? Sí, se puede. Porque recuerden que centímetro cúbico y mililitro es lo mismo, así que lo simplifico. Y la unidad que me va a quedar como respuesta son los gramos, que es lo que yo necesito del alcohol. Entonces hago 0,789 por 1566 y toda esta operación me da una masa de 1235,5, me dice, gramos. El coma 5, si lo ponen o no lo ponen, no se preocupen demasiado porque al ser 1235 un número mayor a 1000, es tan grande que los decimales quizás mucha cosquilla no le hace a la cuenta, ¿de acuerdo? Tengan a bien usar decimales cuando el entero tiene una unidad o 2 unidades nada más, ¿sí? Entonces ya tengo la masa del alcohol etílico y puedo calcular el calor para el alcohol. Sería entonces la masa, 1235,5 gramos, por el calor específico del alcohol, que ese es un dato que fue dado acá, miren, acá, 0,586 calorías sobre gramo por grado centígrado, por temperatura final menos inicial para el alcohol. La temperatura final va primero y la inicial va después. Llega a una T final de 8,8 partiendo de 32. O sea que sería 8,8 grados centígrados menos 32 grados centígrados. Y bueno, acá voy a hacer la cuenta toda de una. O sea, hago 1235,5 por 0,586 por, entre paréntesis, 8,8 menos 32. Y esta operación me da menos 16.796,8 y la unidad es calorías, porque tengan en cuenta que acá gramo se cancela con gramo y grado centígrado con los grados centígrados de por acá. Entonces, tengan en cuenta que esta resta hace 1 grado centígrado. Yo hago 8,8 menos 32 y esto es menos 23,2 grados centígrados. No grados centígrados cuadrados, porque esta es una resta, no una multiplicación. Es por eso que estos grados se simplifican con este. Y termina quedando la unidad de calor, que es calorías. ¿Puede darle calor negativo? Obviamente, y acá tenía que pasar eso, porque lo que le pasó al alcohol es que perdió calor porque bajó su temperatura, por eso su calor es negativo. Bien, listo, tenemos analizado el alcohol. Ahora vamos con el hielo. El hielo, como verán, está como partido en 2 intervalos su camino, porque primero de menos 30 tiene que subir a 0 y luego de 0 tiene que subir a 8,8. Entonces, pensemos lo siguiente. Desde menos 30 hasta 0, el estado de agregación es sólido. Piensen que el agua a temperaturas menores que 0 es sólida y a temperaturas mayores que 0 es líquida. Nosotros en la vida cotidiana al sólido del agua le decimos hielo y al líquido del agua le decimos agua simplemente. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hacemos el primer pasaje de temperatura, o sea, de menos 30 a 0, primero que es un calor, llamémosle si quieren calor 2, así como a este le puse Q1, a este llamémosle Q2, es un cambio de temperatura del hielo en estado sólido. Quizás es medio redundante decir del hielo en estado sólido. Sería del agua en estado sólido. Y esto, chicos, es muy, muy importante. Es un cambio de temperatura. Entonces, para cambio de temperatura yo tengo que usar siempre esta fórmula. Pero acá viene algo importante y es que cuando yo planteo la fórmula de cambio de temperatura, el calor específico depende del estado de agregación. O sea que en este primer
este primer pasaje de menos 30 a 0, al calor específico le voy a agregar que tiene que ser el sólido el que voy a usar, porque no es lo mismo que el estado líquido, son distintos valores. Entonces, cuando plantee la fórmula, en calor específico voy a poner en esta parte el del estado sólido. Y acá les voy a agregar también que este cambio de temperatura se da de menos 30, ¿menos 30 era? Sí, de menos 30 grados, temperatura inicial, a 0 grados, temperatura final. Entonces, la masa del hielo no la tengo y obvio que no la voy a tener si me la piden. Así que la M la voy a dejar como incógnita. El calor específico del estado sólido, lo pueden ver acá, C del hielo, 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. La temperatura final en este primer calor es 0 grados y la inicial es menos 30. Así que nos queda 0 menos 30. Y en todo caso, la cuenta que puedo hacer acá es entre estos términos. O sea, voy a hacer 0,5 por, entre paréntesis, 0 menos 30, lo cual me da 15. Y puedo simplificar, por ejemplo, grados con los grados de la temperatura y la unidad que me queda es calorías sobre gramo. Pero como no tengo la masa, no puedo calcular el calor totalmente. Pero no importa, me quedo con eso por ahí. Continuamos con el agua, porque el agua en cero tiene que cambiar el estado, porque no puede pasar de 0 a 8,8 siendo sólido. Entonces acá hay un tercer calor, Q3, que es el cambio de estado del agua. Este en un rato lo hacemos. En realidad sería el cambio de estado del hielo. Q3 es el cambio de estado del hielo. Y encima, este cambio de estado es de sólido a líquido. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque es un calor positivo, es un calor recibido. Entonces, cuando yo planteo la fórmula de cambio de estado, que no es esta, no, es esta la que es masa por calor latente de fusión, acá adelante uno tiene que agregarle el signo de positivo o negativo según si es recibido o liberado el calor. Y cuando el pasaje es de sólido a líquido, es calor recibido por el hielo, así que es un calor que es positivo. Por supuesto que los más no los agregamos, pero a mí me parece interesante ponerlo para que no se olviden de que si fuera menos, hay que ponerlo también. Entonces, en este caso la masa del hielo, obviamente que otra vez no la tengo, pero el calor específico sí. Y el calor de fusión del agua es acá, 80 calorías sobre gramos. Aclaro por las dudas que yo le pongo L, pero si alguno le pone C mayúscula, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Listo, ahí tenemos el tercer calor del agua. Pero el agua todavía no llegó a 8,8, ¿estamos de acuerdo? Entonces todavía me falta un camino más. El agua ahora es líquida, cosa importante, y siendo líquida, de 0 va a pasar a 8,8. Ahí tenemos un cuarto calor, Q4. Y sería entonces el cambio de estado, cambio de temperatura, perdón, del agua, ahora sí puedo decir agua sin problema, el agua líquida, para pasar de una temperatura inicial de 0 grados a una temperatura final de 8,8. Y como es un cambio de temperatura, vuelvo a usar las mismas fórmulas que estaba usando arriba. O sea que Q sería la masa del agua, que del hielo, está bien decir de hielo, ¿no? Porque era del hielo antes, ahora es agua, por el calor específico del estado líquido multiplicado por T final menos T inicial. O sea que lo único que cambió respecto a la fórmula que usé en Q2 es que el calor específico ahora es otro. Y eso es lo importante. Alguno quizás esté preguntando, che, Maca, pero ¿por qué tanto bolonqui? ¿Por qué no pasó de menos 30 a 8,8 de 1? ¿Por qué no? Porque en el camino no está el agua en el mismo estado de agregación. O sea que la fórmula no es la misma, porque en uno uso calor específico de estado sólido y en otro calor específico de estado líquido. No va a dar lo mismo calcular desde menos 30 a 8,8 directo que calcularlo por separado. Así que les cuento que ese es el error más común de la mayoría de los alumnos. Hacerlo sin el cambio de estado o pretender pasar de menos 30 a 8,8 de una y aparte calcular el cambio de estado. Eso tampoco va a funcionar. Por eso es tan importante recordar que el primer paso de cualquier ejercicio de mezclas, cualquiera sea el pedido del ejercicio, masa, temperatura, calor específico, no importa lo que me pidan, tiene este paso a paso. Armar las rectas y analizar cada calor involucrado para cada sustancia por separado.
Bueno, entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, la masa no la tengo, tampoco, obviamente. El calor específico del estado líquido lo tienen acá. Del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrados. Ya va a llegar un momento de práctica en que se lo sepan de memoria. Y la T final es 8,8, siendo la T inicial 0 grados para este intervalo de temperaturas. Entonces yo solamente voy a hacer 1 por 8,8 menos 0, porque no tengo la masa para hacer la multiplicación. Eso me da 8,8. Se simplifican los grados centígrados como pasó antes y queda calorías sobre gramos. Y mucho más que eso no puede hacer. Y ahí tenemos el calor número 4. Bueno, hasta ahora ni me fijé en qué me pedía el ejercicio, ¿se dieron cuenta? Porque, insisto, el paso a paso es indiferente al pedido. ¿Y qué sigue después de esto? Bueno, como es una mezcla, la suma de los calores involucrados en una mezcla es igual a 0. Y esa es la parte importante del ejercicio. Cuando tengo una mezcla de sustancias, todo lo que una sustancia cede es lo que la otra recibe. O sea que todos los calores sumados del agua equivalen al calor que perdió el alcohol. Y para no estar pensando en quién cede, quién recibe, que es medio embarullado, lo que voy a plantear es esto: la suma de todos los calores, que para nosotros en este ejercicio son 4, es igual a 0. ¿Siempre son 4? No, obvio que no. Depende de la recta que armemos y de cómo se dio el ejercicio. A veces son 2, a veces son 3, a veces son 4. ¿Pueden ser más? También. Y bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en cada uno de estos Q? Reemplazar por lo obtenido en cada ecuación. Piensen que la primera cuenta que hicimos nos dio un valor de calor total, menos 16.796,8, así que eso lo pongo en lugar de Q1. En lugar de Q2 no pudimos terminar de resolver, me quedó M por 15 calorías sobre gramos. Así que a esas calorías iniciales le sumo la fórmula de Q2. ¿Y a esto qué le sumo? Y la fórmula de Q3. ¿Y a esto qué le sumo? Y bueno, la fórmula de Q4. Y sin quererlo, se me arma una ecuación que tiene como incógnita lo que me pidió el ejercicio. Porque si ustedes se van a leer el enunciado, el ejercicio decía determinar la masa de hielo agregada. ¿Y quiénes son todas estas M's que quedaron ahí adentro? M, M, M. La masa del hielo, la que nunca pude reemplazar porque al final no la tenía. O sea que haciendo este camino, yo llego siempre a una ecuación que tiene mi incógnita. Sea cual sea la incógnita, siempre con este camino llego a la incógnita. Y bueno, ahora es resolver una ecuación, o sea, ahora nos metemos full en matemática, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es agrupar todos los términos que tengan m. O sea que voy a sumar 15 más 80 más 8,8. Digo sumar porque son todos términos que son positivos, ¿no? Entonces esto me va a quedar como menos 16.796,8 calorías más masa por esa suma que me dio 103,8 calorías sobre gramos, igual 0. Y ahora vamos a despejar la masa. Para despejar masa, este lo voy a pasar sumando. O sea que me queda M por 103,8 calorías sobre gramos es igual a 16.796,8 calorías. Y lo que multiplica la masa pasa dividiendo. O sea que me queda que la masa es todo este número dividido por 103,8 calorías sobre gramos. Y bueno, a ver cuánto da esto. 16.796,8 dividido 103,8. Esto me da 161,8 y calorías, hago calorías y me queda gramos, la unidad de la masa que yo estaba esperando. Y listo, terminó el ejercicio. Según lo estudiado sobre la ley de Fourier, elegir la opción incorrecta. La ley de Fourier es la fórmula de conducción de calor. Vamos a blanquearla acá. Es calor dividido tiempo es igual a la constante de conductividad por área por temperatura mayor menos temperatura menor dividido la longitud del conductor. Recuerden que esta fórmula tenía que ver con que había un conductor que
era un buen conductor de calor, o bueno, o malo, pero que conducía calor, algo, por ejemplo, un metal que tiene la capacidad de conducir calor, ese elemento que tiene la capacidad de conducir calor, se puede estar imaginando, por ejemplo, una cucharita dentro de un té o una vara metálica para mover el fuego de un, no sé, de una leña prendida. Se pueden imaginar esas cosas, digo, este conductor de calor tiene una cierta área mediante la cual fluye el calor y una cierta longitud, que es la longitud que define la distancia entre temperatura mayor y temperatura menor. Por ejemplo, si hablamos de la cuchara tiene una cierta longitud, tiene área, y en la punta de la cuchara que está metida dentro del vaso, la temperatura es mayor, y la punta de la cuchara que sostiene mis manos tiene una temperatura menor, para que se dé una vaga idea de qué trataba esto, ¿no? Entonces ahora me empiezan a dar opciones, como para que yo analice cuál es la opción que es falsa. Y fíjense cómo están dadas las opciones. El primero dice, el flujo de calor aumenta si el área por la que conduce el calor aumenta. El flujo de calor aumenta si la conductividad del material disminuye. El flujo de calor aumenta si la diferencia de temperatura aumenta. Lo que quiero que vean es que hablamos de aumentos y disminuciones. Que el flujo de calor, que dicho sea de paso, flujo de calor es esto. Toda esa estructura es flujo de calor. Muchas veces lo ponen como potencia calórica, algunos profes. El flujo de calor aumenta o disminuye en función de otra cosa. Eso se llama proporcionalidad. Entonces, lo que yo tengo que analizar es cómo es el flujo de calor respecto a las variables que lo definen. O sea, respecto a la constante de conductividad, respecto al área, respecto a la temperatura o respecto a la longitud. Y lo que les quiero venir a comentar es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, una variable A igualada a su fórmula, que por ejemplo es B por C sobre D, vamos a suponer. A con el numerador del otro lado del igual es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si B aumenta, A aumenta. Que si C aumenta, A también aumenta. Eso significa directamente proporcional. Obviamente lo mismo funciona con la disminución. Si B disminuye, A disminuye. Si C disminuye, B disminuye. Si C disminuye, A disminuye. Estamos comparando A con las variables que la definen. Y con respecto al denominador, es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si D aumenta, A disminuye. O si D disminuye, A aumenta. O sea que a A le pasa lo contrario que lo que le pase a D. ¿Sí? Esto se puede utilizar para cualquier función matemática, cualquier modelo matemático, como por ejemplo este, que esté formado por multiplicaciones. Tengamos en cuenta que si bien acá hay una resta, esto es la variación de temperatura, que si quieren la puedo escribir directamente como delta T. Y ahí no sufrimos dudas respecto a la suma y la resta, ¿no? Es todo un producto de términos. Entonces, si yo sigo la regla que acabo de escribir allá, que esto sirve para cualquier modelo matemático, lo que voy a decir es que el flujo de calor es proporcional, directamente proporcional a todo lo que estoy arriba. O sea que, si la constante de conductividad aumenta, el flujo calórico aumenta. Si el área aumenta, esto aumenta. Y si la variación de temperatura es positiva, esto va a ser positivo también. ¿Sí? O aumenta, esto aumenta. ¿Y qué pasa con la longitud? No, es inversamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir? Que si la longitud aumenta, esto disminuye. Y si la longitud disminuye, esto aumenta. Con eso en la cabeza, entonces, vamos a analizar opción por opción. La primera opción me dice, el flujo de calor aumenta si el área por la que se conduce el calor aumenta. O sea que área aumenta, flujo aumenta. ¿Es verdadero? Sí, porque estos dos son directamente proporcionales. Así que esta es verdadera. Después dice, el flujo de calor aumenta si la conductividad del material disminuye. Recordemos que la conductividad del material está dado por esta acá. Dice que si este disminuye, este aumenta. Falso.
Porque ya acabamos de ver que estos dos que acabo de marcar en verde son directamente proporcionales. O sea que si este disminuye, este también debería disminuir. Así que esta proporción es la que es falsa. Y ahí tenemos la respuesta correcta. Ahora rapidito analicemos el resto. Dice, el flujo de calor aumenta si la diferencia de temperatura aumenta. Si esto aumenta. Verdadero. Muy bien, porque son directamente proporcionales. Si el flujo de calor disminuye, el flujo de calor disminuye si la distancia por la que se conduce el calor aumenta. La distancia por la que se conduce el calor es la longitud del conductor. Esto, distancia por la que se conduce el calor, es esa L. Si esto aumenta, esto disminuye. Verdadero, porque dijimos que son esto con esto inversamente proporcionales. Les pasa lo contrario, así que este es verdadero. Todos son verdaderos. Después dice, el flujo de calor aumenta si la distancia por la que se conduce calor disminuye. Y esto disminuye, esto aumenta. Verdadero, le pasa lo contrario. Y después dice, el flujo de calor disminuye si la diferencia de temperatura disminuye. O sea, si esto disminuye, esto disminuye. Verdadero porque son directamente proporcionales. Les pasa lo mismo. Y ahí tenemos las respuestas del ejercicio. La opción correcta la opción incorrecta es la B. Una mezcla de gases formada por 0,8 gramos de oxígeno y 0,4 gramos de helio se encuentra contenida en un recipiente cuyo volumen total es de 350 centilitros. Sabiendo que la presión total de la mezcla es 0,91 atmósferas, calcule la presión parcial del helio. Y como datos nos dan la MR y la constante de los gases ideales. Bueno, partamos de la toma de datos, ¿sí? Eso es bastante importante para este tema. Partemos tomando datos. Tenemos, por un lado, para el oxígeno, que fíjense, chicos, que acá les dice cómo es la molécula. De oxígeno tenemos 0,8 gramos. Y de helio, por su parte, que acá tienen la fórmula por si lo quieren copiar así, tenemos 0,4 gramos. Que se encuentra contenido en un recipiente cuyo volumen es de 350 centilitros. Recuerden que en el caso de gases, el volumen va en litros, así que habría que hacer un pasaje de unidades en ese caso. Tengamos en cuenta que cuando tenemos las unidades en litros, podemos usar la regla de unidades que es kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. La misma que la de metros, la misma que la de gramos. Y lo que tenemos que hacer es pasar de centilitro a litro. Como estoy pasando de la derecha hacia la izquierda, voy a dividir. O sea que siempre que tengo que pasar de derecha a izquierda, divido por un 1 y tantos ceros como espacios haya entre las unidades. Hay 2 espacios, entre las unidades uso 2 ceros. O sea que esto equivale a 3,5 litros, si hacen la cuenta. Otro dato que me dan es que la presión total de la mezcla es 0,91 atmósferas. O sea que presión igual 0,91. Total. Aclaramos eso porque es re importante acá saber que es total y no de otra cosa. Y lo que nos pide el enunciado es la presión parcial del helio. La presión que hace solo el helio. Una vez que tomo los datos y los tengo en la unidad que corresponde, lo siguiente que voy a hacer es plantear la fórmula que me puede llevar a lo que yo quiero. Yo quiero calcular la presión del helio. Entonces, ¿qué fórmula uso para presión parcial? Bueno, la fórmula de presión parcial, por supuesto. Y si yo quiero calcular la presión que hace Si quiero calcular la presión que hace una sustancia, voy a hacer la fracción molar de ese gas multiplicado por la presión total. Así que esta va a ser la fórmula que me dé como información el dato que me pide el ejercicio, la presión del helio. Ahora, presión total lo tengo, porque fíjense que presión total es este datito de acá. Así que tengo un dato. Lo que no tengo es la fracción molar. Entonces vamos a calcular fracción molar. Y la fracción molar de una sustancia, de un gas, se calcula como los moles de ese gas dividido los moles totales. Los moles totales son la suma de los moles de oxígeno más los moles de helio. Esa es la fórmula de la fracción molar de un gas. Arriba ponen los moles del gas al cual le quieren calcular la fracción molar y en el denominador la suma de los moles de todos los gases.
Lo que yo no tengo todavía son los moles de helio y los moles de oxígeno, porque lo que tengo es la masa de oxígeno y la masa de helio. Pero recuerden que masa y moles están íntimamente relacionados, porque un mol equivale a la mR de ese compuesto, de esa sustancia, ese gas. Y para no meternos en reglas de tres simples, lo que si quieren pueden usar es lo siguiente. Para pasar de gramos a moles, dividimos por la mR del compuesto, de la sustancia. Y si quiero pasar de mol a gramo, sería multiplicar por la mR. Un truquito que les dejo para agilizar cuentas. O sea que si de oxígeno 2 tengo que la mR es 32 gramos mol, tomo la masa del oxígeno, la divido por 32 gramos mol y eso hace que los 0,8 gramos pasen a moles. 0,8 dividido 32 me da 0,025 mol. Listo, tengo los moles de oxígeno. Lo mismo voy a hacer con el helio. Para el helio la masa es 4 gramos mol. Así que voy a hacer 0,4 dividido 4 que me da 0,1 moles de helio. Y ya tengo todo para calcular la fracción molar del helio. Así que digo, bueno, la fracción molar del helio sería los moles de helio, o sea, 0,1, los acabo de calcular, dividido por los moles de oxígeno más los moles de helio. O sea, los moles totales, básicamente. Y acá tienen dos caminos. O hacen la cuenta de abajo primero y después la división, o hacen todo junto, pero esto entre paréntesis. Entonces sería 0,1 dividido, entre paréntesis, 0,025 más 0,1. Y esa operación me da 0,8. La fracción molar no tiene unidades porque piensen que el mol del numerador se simplifica con el mol del denominador, que recuerden que por la suma es un único mol. Así que no tiene unidades la fracción molar. Y ahora que tengo la fracción molar, vuelvo a la fórmula original. Y digo, la presión del helio es igual a la fracción molar del helio multiplicado por la presión total. Y cuando multiplico esto, tengo la respuesta del ejercicio. Ya terminé. 0,8 por 0,91 me da 0,728 atmósferas. Listo, gente. Tenemos la presión parcial del helio, tenemos la respuesta del ejercicio. Dice, calcula la viscosidad de un líquido que circula por un tubo de 17 centímetros de largo a 0,8 metros por segundo. Durante el trayecto se registra una caída de presión de 7 milímetros de mercurio. Datos. El diámetro del tubo es de 8 El diámetro del tubo es de 8 milímetros. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 6 varias, equivale a 760 milímetros de mercurio y equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales. O sea que lo que me están dando en la parte de datos ahí es una equivalencia de las unidades de presión. Bien, como el ejercicio pide que calculemos viscosidad, acá lo que me da por entendido es el tema. Es hidrodinámica porque el fluido circula, o sea que el fluido está en movimiento. Pero como tiene viscosidad el fluido, es de un fluido real. Y ahí, a la cabeza, las fórmulas, ¿sí? Para pensar tenemos que recordar que todo líquido que fluye, fluye con algo que se llama caudal, que es cuánto volumen fluye por segundo. Y el caudal se puede calcular, por ejemplo, con área multiplicado por velocidad. Esta era una de sus fórmulas. La otra es volumen dividido tiempo, pero área por velocidad. Y recuerden que área en esta materia se puede pensar igual que superficie. Superficie por velocidad o área por velocidad es la fórmula de caudal. A su vez, lo que tenemos también es el cálculo de la variación de presión. La variación de presión que sufre el fluido a lo largo del movimiento equivale a el caudal multiplicado por la resistencia hidrodinámica. La resistencia hidrodinámica tiene una fórmula que es 8 por eta por L dividido pi por radio a la cuarta. Y hay otra que es 8 por eta por L por pi dividido superficie al cuadrado. Son dos. Pueden usar la que quieran. En UBA21 y en CESALE, en general se usa esta de acá. De hecho, es común que vean estas dos fórmulas agrupadas. O sea que la variación de presión es igual a caudal por 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta.
Y si la queremos usar de la mejor manera posible, tratemos de que no tenga denominador. Es decir, que esto pase multiplicando para acá. Y termina quedando variación de presión por pi por r a la cuarta igual a caudal por 8 por eta por L. ¿Sí? Y así como está escrita en el último renglón, es como me gusta que la usen a mí. ¿Por qué? Porque genera menos conflictos de despejes. Ahora, hay gente que tiene esta, miren, caudal es igual a esta división. Es la misma, ¿ok? Hay varias formas de expresar esta misma fórmula. Como les digo, es más por gusto y comodidad matemática que otra cosa la forma en que la expresemos. Yo la voy a usar así. Bueno, entonces, tenemos estas formulitas, voy a borrar estas porque son los pasos intermedios, para este tema. Ahora veamos qué me pide y con cuál arranco. Un poco parecido a lo que hicimos en gases, ¿no? Bueno, me fijo cuál fórmula tiene lo que me pide y que la otra me ayude a completar lo que falte. Entonces, como datos me piden la viscosidad. La viscosidad es este símbolo eta, así que esta es mi pregunta. Calcula la viscosidad de un líquido que circula por un tubo de 17 centímetros de largo. Ahí tengo la longitud. En este tema no se usa metros, se usan las unidades del CGS, o sea que usamos centímetro, así que esta unidad es correcta. Luego, dice que a lo largo, dice que circula por un tubo de 17 centímetros de largo a 0,8 metros por segundo. Tengamos en cuenta que esta unidad es la unidad de velocidad, o sea que la velocidad es 0,8 metros por segundo. Como les comentaba hace un ratito, las unidades que usamos acá son las de centímetro, gramo y segundo. O sea que esté en metros no me sirve. Voy a pasar de centímetro a metro. De metro a centímetro. Y para pasar de metro a centímetro, multiplico por 100. 0,8 por 100 es 80 centímetros sobre segundos. ¿Sí? ¿Por qué multiplico por 100? Si quieren pueden usar esto de base. Bueno, lo escribo de vuelta. Tenemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Y yo quiero pasar de metro a centímetro. De izquierda a derecha multiplico. Y multiplico por un 1 y tantos ceros como espacios haya entre las unidades. Como hay dos espacios, dos ceros. Por eso es multiplicar por 100. O quizás más de uno recuerde que 100 centímetros es un metro, ¿no? Bueno, piénsenlo como quieran. Sigo. Entonces, tenemos la velocidad en centímetros, regio. Durante el trayecto se registra una caída de presión de 7 milímetros de mercurio. Como me dice cuánto la presión cae, lo que me están diciendo es la variación de presión. Cuánto algo aumenta o cuánto algo disminuye es cuánto eso varía. Y si cae la presión, lo que me están dando es la variación de presión. Cae 7 milímetros de mercurio, varía 7 milímetros de mercurio. Y la variación de presión, o cualquier presión en realidad en este tema, no se usa milímetros de mercurio, sino en esta unidad que es varias. Así que, para hacer el pasaje, en mi caso voy a usar regla de 3. Usen los datos, porque yo quiero pasar de milímetros de mercurio a varias. O sea que quiero usar esta relación. ¿Ven? Que comprende a los bares y a los milímetros de mercurio. Entonces la regla sería, si 760 milímetros de mercurio equivale a 1,013 por 10 a las 6 varias, entonces estos 7 milímetros de mercurio que me dieron en el enunciado, ¿a cuántas varias equivale? Y ahí hago la regla. Sería entonces 7 por 1,013 por 10 a las 6 dividido 760. Y esa operación, si no cometí ningún error, me da 9.330,2 varias. Y así es como usamos a la presión en esa unidad. Entonces, miren, un dato que me comí. Diámetro, 8 mililitros. Bueno, diámetro, 8 milímetros. Bueno, a mí me idea, no va a milímetros, va a centímetros. Entonces, yo tengo centímetros. Vamos a la regla. Tengo milímetros, perdón. Y lo quiero pasar a centímetros. O sea que de milímetro quiero pasar de derecha a izquierda, para atrás. Eso es dividir.
por un 1 y tantos ceros como espacios haya entre el milímetro y el centímetro. Un espacio, un cero. O sea que esto sería 0,8 centímetros. Bien. Ahora que tengo todos los datos tomados, vamos a empezar con el uso de fórmulas. Como yo quiero viscosidad, y viscosidad se encuentra en la segunda fórmula, esta es la que yo voy a plantear. Y me pregunto, ¿tengo todos los datos? A ver, ¿variación de presión lo tengo? Sí, lo acabamos de calcular acá en varias. Pi 3,14, regio. ¿Radio lo tengo? No. Pero recuerden que el radio es la mitad del diámetro. O sea que como yo tengo el diámetro, puedo agarrar el diámetro, dividirlo por 2 y tengo el radio, que sería 0,4 centímetros. Así que tengo el radio. ¿Tengo caudal? No, no tengo caudal. Vamos a calcular caudal. ¿Cómo calculo caudal? Acá tenemos la otra fórmula. Área por velocidad o superficie por velocidad. Bien, ¿tengo la velocidad? Sí, 80 centímetros sobre segundo. ¿Tengo el área? No. Y ahí tenemos otra fórmula a tener en cuenta. Esta fórmula no la puse como fórmulas del tema porque es una fórmula que va para cualquier ejercicio de fluidos. Y la fórmula de área es la fórmula de la sección por la que circula el líquido. Los líquidos en general fluyen por caños que tienen secciones circulares. O sea que su área, sección o superficie, que para esta materia esas tres palabras son sinónimos, se calcula como pi por radio al cuadrado, que es el área de una circunferencia, de un círculo, ¿sí? Entonces esto sería pi por el radio, que nos dio 0,4 centímetros, al cuadrado. Pi lo pueden escribir como 3,14 o como shift exponencial en la calculadora. Así que háganlo como hagan, sería pi por 0,4 elevado a la 2. Y eso me da 0,502. Y la unidad también sufre la potencia del cuadrado, así que esto sería centímetros cuadrados. Y ahí tengo el área de la cañería por la cual fluye este fluido. Así que ya tengo área. Puedo reemplazar acá y calcular caudal. Porque caudal sería el área multiplicada por la velocidad. Y velocidad sería 80 centímetros sobre segundos. Bueno, esto me queda entonces 0,502 por 80, que me da 40,16. Y en cuanto a las unidades, miren lo que pasa acá. Tenemos centímetro cuadrado multiplicado por centímetro. Piensen que acá ese centímetro está elevado a la 1 y cuando multiplican letras en matemática, los exponentes se suman. O sea que esto quedaría centímetro a la 3, centímetro cúbico sobre segundo. La unidad del caudal. O sea que ya tengo caudal. Bien, el 8 es una constante. Esto obvio que no lo tengo, pero porque es mi objetivo a calcular. Y la longitud también la tengo, es lo primero que habíamos anotado. Listo. Una vez que verifico que tengo todos los datos, antes de reemplazarlo, yo les invito a que despejen. Entonces, despejar es cuando la fórmula está escrita de esta forma, es fácil. Porque piensen que como está todo lineal, tienen que localizar a eso que quieren despejar y lo que lo multiplica pasa dividiendo. O sea, yo quiero despejar viscosidad. Entonces, esto y esto va a pasar dividiendo. O sea que me queda variación de presión por pi por radio a la cuarta dividido por caudal por 8 por longitud es igual a la viscosidad, eta. Y listo, ahora queda reemplazar y hacer la cuenta. Entonces, presión, lo tienen ahí arriba en rosado, 9.330,2 varias por pi, que es 3,14, yo lo uso como shift exponencial en la calculadora, por eso lo voy a dejar como pi. Radio, allá, 0,4 centímetros. Pero le va a la cuarta. Y todo esto dividido por el caudal que lo acabamos de calcular, que es 40,16 centímetros cúbicos sobre segundo, por 8, por la longitud, que recordemos que era 17. Y esto es igual a la viscosidad. Bueno, cuentas. Depende de qué calculadora tengas, la operación se va a poder hacer de una forma u otra. Yo lo que los invito es que si tienen la calculadora tradicional, la 95, 82, las Casio o no Casio, pero las comunes, que no te dejan hacer fracciones en vertical, sino que las fracciones las hacen en horizontal, tengan en cuenta de poner
todo esto entre paréntesis y todo esto entre paréntesis para hacer la cuenta. O sea, paréntesis, todo lo de arriba hasta la cuarta, cierro paréntesis, dividido por todo lo de abajo entre paréntesis. Si tienen una calculadora que hace fracciones en vertical, los paréntesis no hace falta ponerlo. Entonces, si alguien me quiere acompañar con la cuenta, joya. 9330,2 por pi por 0,4 elevado a la cuarta, dividido por 40,16 por 8 por 17, a mí todo eso me dio 0,137. ¿Sí? Si no tuvo ningún error, esa es la cuenta. ¿Y qué pasa con las unidades? Bueno, en el numerador, tenemos varias, que es esta unidad acá, y también tenemos centímetro a la cuarta, y ninguna otra porque pi unidades no tiene. Y en el denominador tenemos centímetro cúbico sobre segundo multiplicado por centímetro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar que los centímetros se van a multiplicar y esto es varias por centímetro a la cuarta sobre centímetro cúbico por centímetro a la 1, centímetro a la cuarta sobre segundo. Y no sé si se acuerdan de matemática que la división se puede expresar como una multiplicación si en la fracción de abajo la invierto. O sea que esto me quedaría varias por centímetro a la cuarta por segundo sobre centímetro a la cuarta. No hace falta hacer todo esto, pero porque quiero que vean la unidad como queda, ¿no? Entonces, lo que hice fue expresar la división como una multiplicación invertida. Y de esta forma se ve súper claro que los centímetros a la cuarta se simplifican y queda la unidad bar por segundo o varias por segundo. Y esa unidad es el famoso Poise. Así que pueden poner como respuesta bar por segundo o Poise. Es lo mismo. Y listo, ahí obtuvimos la viscosidad. Un líquido ideal en régimen laminar y estacionario y temperatura constante circula por el siguiente dispositivo. Y nos dan una imagen que representa cañerías con secciones, entiendo que distintas o no, por donde entiendo que el líquido fluye por acá y luego se disocia en dos. Entendiendo al fluido del líquido como el caudal, o sea, cuánto líquido fluye por segundo, lo que puedo interpretar es que todo lo que entra después se separa en dos caudales. O sea que el caudal que fluye por el caño 1 es igual al caudal de 2 más el caudal de 3. O sea, caudal de 2 más el caudal de 3 forman el caudal de 1, porque convengamos que 1 se separó en el 2 y en el 3. Esa ecuación se llama ecuación de continuidad y es lo primero que vamos a plantear siempre que tengamos un ejercicio de este estilo, un ejercicio de cañerías y de un fluido ideal. Y lo que particularmente me pide este ejercicio es que calcule la velocidad en la sección 2, o sea, la velocidad en esta cañería, sabiendo que la velocidad en la sección 1 es 43 centímetros sobre segundos, y que el radio 1 es igual al radio 2 y es igual al radio 3 y es de 8 centímetros. Que los radios sean todos iguales implica que las superficies o áreas o secciones son todas iguales. Ahora, ¿eso quiere decir que si las secciones son todas iguales, las velocidades también? A ver, tengamos en cuenta que caudal es igual a velocidad por superficie, ¿no? Eso lo dijimos antes. Antes dijimos área, ahora puse superficie. Acostúmbrense a cambiarlo para a sistematizar esto de que área y superficie es lo mismo. Entonces ustedes piensen lo siguiente. Si todas las superficies son iguales y todos los caudales son iguales, o sea, aquellos que tengan la misma superficie y aquellos que tengan el mismo caudal van a tener la misma velocidad. ¿Escucharon lo que dije? Aquellos que tengan la misma superficie y el mismo caudal van a tener la misma velocidad. El primer error que comete todo el mundo acá es suponer que, como todos los radios son iguales, todas las superficies son iguales y por ende las velocidades de los tres son iguales. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que todas las superficies van a ser iguales, porque si los radios son iguales, la cuenta de la superficie va a dar lo mismo, el caudal no es el mismo para todos. Porque como acá el caudal que venía por 1 se separó en 2, el caudal de 2 y caudal de 3
es menos que caudal de 1. Entonces, si bien es verdad que los 3 caños tienen la misma superficie, no todos tienen el mismo caudal. Ahora, sí puedo decir lo siguiente, ahora razonen conmigo. Si el fluido venía por un caño y ese caño se separó justo en 2 caños que tienen el mismo radio, si un caño original se separa en 2 caños que tienen el mismo radio, el caudal, o sea, el líquido que está fluyendo por el original, ¿no se separaría justo mitad y mitad? ¿Entienden lo que digo? O sea, como el caño este y el caño este tienen el mismo tamaño, el fluido que viene por acá, ¿no se separaría justo miti-miti? Es decir, que el caudal que fluye por 2 y el caudal que fluye por 3 sí son iguales. ¿Por qué? Porque son mitad y mitad del caudal original, del de 1. Entonces, sí lo que voy a decir es que, como en la superficie 2 y la superficie 3 son iguales, y son 2 caños que están en paralelo, se dice, que nacen de uno original, si 2 caños en paralelo tienen la misma superficie, tienen la misma caudal, el mismo caudal y la misma velocidad. Entonces, lo voy a escribir eso, para que el que no llegó a copiarlo. Si 2 caños en paralelo tienen igual superficie, entonces tienen igual caudal. Y si tienen igual caudal, por consecuencia, tienen igual velocidad. Y esto que acabo de escribir acá es clave para la fórmula de continuidad, porque voy a agarrar la fórmula caudal 1 igual a caudal 2 más caudal 3, y voy a proponer eso justamente, que caudal 2 es igual a caudal 3, lo que acabo de escribir acá. O sea que yo puedo venir acá y donde dice caudal 3 reemplazar por caudal 2, porque al fin y al cabo son iguales. Para que ingresa alguien más. Ahí está. Entonces me queda que caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 2. Si alguien se lo está preguntando, por supuesto que podría haber reemplazado donde dice caudal 2 por caudal 3. O sea, pueden hacer una cosa o la otra. ¿Por qué yo elegí reemplazar donde dice caudal 3 por caudal 2? Porque el ejercicio me pide calcular la velocidad en la sección 2. Entonces yo preferiría quedarme con caudal 2. Pero si uso caudal 3 no pasa nada porque ya dijimos que 2 y 3 tienen la misma velocidad, entonces es lo mismo cual pongamos. Entonces, estos pasos, insisto que son siempre iguales. Planteo la fórmula de continuidad que el caño me ofrece. Los caudales de los caños en paralelo, los que son la apertura del caño original, siempre son iguales. Entonces, a uno de los dos lo reemplazo por el otro. O sea, a caudal 2 lo reemplazo por caudal 3 o a caudal 3 por caudal 2. No lo hagan al mismo tiempo porque no va a tener sentido. Y de esta forma puedo sumar caudal 2 más caudal 2, que son 2 caudal 2. Y sí, tiene todo el sentido del mundo. El caudal 1, o sea, el caudal original, es el doble del caudal 2. O bien el doble de caudal 3, porque estos son justo miti-miti del original. Eso es lo que está diciendo esa fórmula. Y bueno, ahora para calcular velocidad, que esto es lo que me pide el ejercicio, lo que voy a hacer es reemplazar la fórmula de caudal por la fórmula de caudal, que es velocidad por superficie. Entonces me quedaría velocidad 1 por superficie 1 es igual a 2 por velocidad 2 por superficie 2. Y ahí apareció, se me formó una fórmula donde apareció la velocidad 2, que es la incógnita del ejercicio. ¿El resto de los datos los tengo? A ver, velocidad 1 lo tengo, o sea, hasta acá, 43 centímetros sobre segundo. Y superficie 1 y superficie 2 no lo tengo. Eso es verdad. Pero superficie, recuerden que lo podemos calcular como pi por radio al cuadrado, ¿no? Ahora tengan en cuenta que el enunciado acá me dijo que los radios son iguales. Entonces, el que se avive, el que tenga ganas, puede pensar lo siguiente. Para despejar velocidad 2, esto y esto va a pasar dividiendo. O sea, queda velocidad 1 por superficie 1 dividido por 2 por superficie 2. Es igual a velocidad 2. Y si los radios de 1 y de 2 son iguales, esta cuenta para superficie 1 y para superficie 2, ¿no va a dar lo mismo? Bueno, justamente, las superficies son iguales, porque los radios son iguales. Entonces, capaz, si no querés calcularlo, no pasa nada, porque estos dos se simplifican por ser iguales. Y si lo calculaste, ¿qué te va a quedar? La división de términos iguales. O sea, tampoco te hagas tanto drama si no te diste cuenta de esto. Haces
pi por 8 centímetros al cuadrado, lo reemplazas donde dice S1 y también donde dice S2 y haces la cuenta. No es que está mal una forma o mal la otra. Esto es más bien despertarse matemáticamente, ¿está? Y bueno, ahora reemplazo y ya está, porque la velocidad de 1 es 43 centímetros sobre segundo y lo tengo que dividir por 2 para obtener la velocidad 2. Y 43 dividido 2 es 21,5 centímetros sobre segundo. Y listo. Esto es continuidad. Calcular la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el émbolo menor se aplica una fuerza de 30 newtons y el émbolo mayor presenta el doble de radio que el émbolo menor. Ambos émbolos son circulares. Bueno, prensa hidráulica es este tema. Recordemos que para prensa hidráulica usamos la fórmula de presión de Pascal, que dice que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Y como tenemos dos superficies, ¿no? Porque la prensa tiene ese sistema, voy a decir que la presión en una superficie es igual a la presión en la otra. Y termina quedando esta fórmula, que es fuerza 1 sobre superficie 1 igual a fuerza 2 sobre superficie 2. ¿Quién es fuerza 1 y quién es fuerza 2? Lo dejo a tu criterio. En general la diferencia no es como 1 y 2, sino como émbolo mayor, émbolo menor. ¿De qué lado pongo la fuerza del émbolo mayor? ¿De qué lado pongo la fuerza del émbolo menor? De la que quieras, es lo mismo. Entonces supongamos que de este lado ponemos la del émbolo menor, porque tuve ganas, literal. Y supongamos que la de este lado pongo el émbolo mayor, el mismo sistema, porque tuve ganas. Entonces, copiemos los datos que tenemos respecto a cada uno. Dice, calcular la fuerza obtenida en el émbolo mayor. O sea que acá tenemos que la fuerza 2 es la incógnita, porque eso es lo que nos pide el ejercicio. Si en el émbolo menor se aplica una fuerza de 30 newtons, o sea que la fuerza 1, la fuerza del émbolo menor, es 30 newtons. Y el émbolo mayor presenta el doble de radio que el émbolo menor. Vamos de vuelta. El émbolo mayor, o sea este, presenta el doble de radio que el émbolo menor. O sea que esto lo puedo escribir de la siguiente manera. El radio del émbolo mayor es 2 veces el radio del émbolo menor, o sea, el radio 1. ¿Sí? Bien, tengo esos datos y me piden que calcule la fuerza del émbolo mayor. Fin. Bueno, como verán, tengo muy poco dato. De hecho, el único dato numérico que tengo es el 30 newtons y el otro dato es una proporción. Pero bueno, acá recordemos que superficie es pi por radio al cuadrado. Ya lo usamos bastante a lo largo de esta clase. Entonces, cuando no tengo superficie, e incluso no puedo calcularla porque los radios en sí no los tengo, conviene reemplazar la superficie por su fórmula. O sea que me quedaría fuerza 1, que lo podemos reemplazar ya por 30 newtons, dividido por pi por radio 1 al cuadrado, es igual a la fuerza 2, que es una incógnita, dividido por pi por radio 2 al cuadrado. O sea, lo que hice fue reemplazar superficie por su fórmula en ambos casos. Esto nos viene de lujo cada vez que nos dan radio, porque los pi se simplifican. Si alguien no se da cuenta por qué se simplifica, en la igualdad se simplifican los datos que estén a la misma altura del igual, o sea, abajo o arriba, numerador o denominador, siempre y cuando todo esté multiplicándose, que no haya sumas ni restas. Y si no se entiende lo que estoy diciendo, piensen cómo pasar este pi multiplicando para acá. ¿Ve que se simplificaría? Así que siempre que tengan dos términos en distintos lados, en distintos lados del igual, a la misma altura, tengan a bien simplificarlos si es posible. Bien, pero sigo sin tener los radios. Ahora, lo que yo puedo hacer es reemplazar donde dice R2 por 2 por R1. O sea que esto me quedaría 30 newtons dividido radio 1 al cuadrado es igual a fuerza 2 dividido por 2 por R1 al cuadrado. O sea que en lugar de R2 reemplacé por a lo que equivale. Y es re importante esto que puse acá, los paréntesis. Saben que a veces se los comen y se olvidan de esta parte que es la más importante, que es distribuir el 2 entre el 2 y R1. O sea, ese 2 potencia a 2 por R1. Entonces, hay que hacer 2 al cuadrado y R1 al cuadrado. Muchas veces se comen el paréntesis, miren, y ponen 2 por R1 al cuadrado, así. ¡Ay, qué lástima! Porque está re bien hecho el ejercicio, pero eso no ve que potencia el 2 y no les aparece el 4 que me está a punto de aparecer a mí. Así que insisto con esto, estén atentis, porque esa potencia
aplica sobre el radio y sobre el 2. Así que el denominador de F2 va a ser 4 por R1 cuadrado. Y como les comenté recién con pi, podemos hacer lo mismo con R1. Así que R1 cuadrado con R1 cuadrado se me cancela y me queda 30 newtons igual a F2 dividido por 4. Y bueno, ya está. Ahora paso el 4 multiplicando. 30 por 4, 120 newtons. Listo, tenemos la fuerza en el émbolo mayor. En un lago de 25 metros de profundidad, un pez A nada a 3 metros de la superficie y otro B a 2 metros del fondo. Indique la diferencia de presión que existe entre ambos. Y nos dan como dato la densidad del agua, la gravedad y las relaciones de presión. Bueno, primero voy a hacer un esquema para interpretar esto. Hay un lago. Bueno, mi lago tiene más forma de recipiente de cocina que de lago, pero bueno, vamos a suponer que este es un lago. Y el lago tiene en total 25 metros de profundidad. O sea que esto todo tiene 25 metros. El pez A nada a 3 metros de la superficie. Vamos a poner acá el pez A. Tiene 3 metros de longitud, su longitud con la superficie. Y el pez B a 2 metros del fondo. O sea que el B, ponle que nadie por acá, pero está a 2 metros respecto del fondo, no de la superficie. Y lo que me piden a mí es la variación de presión. O sea, cómo cambia la presión entre el punto A y el punto B. Bueno, la variación de presión se puede calcular con una fórmula, la fórmula de presión hidrostática, que es densidad por gravedad por variación de altura. ¿Y qué es la variación de altura? La variación de altura es la resta entre la altura mayor menos la altura menor. O sea, aclarando, la altura del objeto que esté a mayor profundidad menos la altura que esté del objeto que está a menor profundidad. En este tema, cuando hablamos de alturas, hablamos de la longitud que hay entre la superficie y el punto donde estoy analizando la presión. O sea, entre la superficie y el pececito. O sea que la altura para A la tenemos porque me dieron la altura con la superficie. O sea, la altura de A es 3 metros. Lo que yo no tengo es la altura de B, porque ese 2 metros es la altura que tiene B con respecto al fondo. Yo necesito la altura con respecto a la superficie. Y ahí es donde entra en juego este 25 metros. Porque si yo quiero saber a qué altura está B respecto a la superficie, lo que tengo que hacer es a 25 restarle 2. Esta parte de acá. O sea que si yo hago 25 menos 2, tengo la longitud que hay entre el punto B y la superficie. La altura que hay entre el punto B y la superficie. O sea que la altura de B es 25 metros menos 2 metros. O sea, 23 metros. Y si quiero calcular la variación de altura, ¿qué hago? La resta entre la altura mayor menos la altura menor. Y esto me da 20 metros. Ahora, en este tema, en todo lo que es fluidos, recordemos que las unidades van en centímetros, así que ese delta H lo voy a pasar a centímetros. Como aprendimos en un ejercicio anterior, para pasar de metro a centímetro, multiplico por 100. 20 por 100, 2000 centímetros. Bueno, listo, tengo la altura. La densidad es la densidad del fluido donde se están moviendo estos peces, o sea, el fluido entre el cual estoy calculando, el fluido que hace presión sobre los peces, y nos dieron acá la densidad del agua, que no es 1 porque es el agua de un lago, o sea que no es agua pura. Después la gravedad la tenemos que, ojo acá por favor, porque la gravedad me la dan como 9,8, pero acá se usan centímetros. Entonces tengo que pasar 9,8 metros a centímetros. De vuelta, multiplicando por 100, esto me da 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Tengo todos los datos para calcular ya la variación de presión entonces. Porque densidad, 1,025 gramos sobre centímetro cúbico, las unidades son correctas. Gravedad, 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, 2000 centímetros. Y bueno, voy a hacer la cuenta. 1,025 por 980 por 2000. Toda esa operación da saladito. 2 millones, 9000. Y la multiplicación entre esto
esto y esto, es decir, gramos sobre centímetro cúbico por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, es varias. Y ahí tenemos la respuesta al ejercicio. Listo.